Entonces, comenzaré la presentación de hoy con una breve reseña sobre Midrex como empresa. Luego hablaré sobre los cambios que vemos que están ocurriendo en la industria del acero, la causa de estos cambios y los efectos sobre la industria productora de hierro primario principalmente. Y como consecuencia de estos cambios, ¿qué es lo que estamos haciendo para llegar a una planta productora de hierro esponja a escala industrial basada en hidrógeno? Una breve descripción de los proyectos que tenemos en curso y finalmente un resumen con las conclusiones. Primero, una breve reseña sobre Midrex como empresa. Somos una subsidiaria de la Kobe Steel de Japón y líderes mundiales en la tecnología de reducción directa y en soluciones postventa para la industria siderúrgica. Nuestra oficina central está ubicada en Charlotte, Carolina del Norte. Las plantas Midrex han estado en operación comercial más de 50 años y en 21 países distintos. En la Argentina, la planta de reducción directa de Siderca está cumpliendo 44 años desde su arranque inicial y la de Asindar ya pasó los 42 años. Contamos con 133 patentes aprobadas y un centro de investigación y desarrollo con equipo de avanzada. Este mapa muestra la ubicación de los distintos módulos de reducción directa Midrex, más de 90, actualmente en operación. Y también muestra la ubicación de nuestras oficinas comerciales en Charlotte, Londres, Dubái, Nueva Delhi y Shanghái. Este gráfico muestra el crecimiento explosivo que ha tenido la producción mundial de hierro esponja en los últimos 50 años y especialmente en los últimos 4 años, de 72 millones de toneladas en el 2016 a 108 millones de toneladas en el 2019, casi un 50% de aumento. En el 2018, la producción mundial de hierro esponja superó la cifra de 100 millones de toneladas por primera vez y llegó a 108 millones en el 2019. Sin embargo, esto es apenas el 4% de la producción mundial de acero crudo, que es del orden de los 1.800 millones de toneladas por año. Si nos enfocamos en las tecnologías basadas en hornos de Cuba, como los del proceso Midrex y del proceso Energy-Iron, la producción mundial de hierro esponja por este tipo de proceso fue del orden de los 82 millones de toneladas en el 2019. Los 26 millones de toneladas restantes fueron producidos mediante hornos giratorios a base de carbón, que han crecido significativamente en la India. De los 82 millones de toneladas, aproximadamente el 80% fue producido usando el proceso Midrex. Ayudó con esto el arranque de nuevas plantas y buenas condiciones del mercado en el 2019. Este año, lamentablemente, la realidad será otra. El cambiar es inevitable. No hay obligación de cambiar, así como no hay obligación de sobrevivir como empresa. Y esto también es evidente en la industria siderúrgica moderna. Aparte de las cuestiones del corto plazo, hay que considerar cuestiones de largo plazo como la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente. Y en la medida que la población mundial siga creciendo, hará falta más acero y más hierro metálico de alta calidad. Vemos que se vienen cambios importantes. Vemos que el rol de la reducción directa está cambiando en la industria del acero. Como dije, están ocurriendo grandes cambios y estos cambios incluyen el hierro esponja. Aquí mostramos algunos ejemplos. Primero, en la medida que aumente la disponibilidad de chatarra, la producción de acero vía horno eléctrico se irá incrementando. Y con más producción de acero vía horno eléctrico,
hará falta mayor producción de hierro esponja para cubrir faltantes de chatarra. La Argentina ha sido pionera en la ruta reducción directa horno eléctrico y ahora en Estados Unidos 2/3 del acero se produce usando hornos eléctricos, dada la disponibilidad de chatarra, y no es casualidad que una de las principales siderúrgicas norteamericanas, Nucor, es dueña de 2 plantas de reducción directa que producen más de 1 millón de toneladas de hierro esponja cada una para suplementar la chatarra que consigue comprar a precios razonables. Segundo, en la medida que el mercado demande grados de acero de mejor calidad, también se incrementará la demanda de hierro esponja de alta calidad, ya que la calidad de la chatarra típicamente no será suficiente para producir estos grados de acero. Tercero, en la medida que el resto del mundo siderúrgico busque minimizar las emisiones de CO2, la ruta reducción directa horno eléctrico reemplazará a la ruta alto horno BOF. El consumo de energía para producir acero a partir de chatarra es muchísimo menor que vía el alto horno, ya que la reducción del mineral de hierro insume mucha más energía, en el orden de 2,8 megawatt-hora por tonelada de hierro esponja, que la que se requiere para fundir chatarra, que es del orden de 0,4 megawatt-hora por tonelada. Un paso intermedio para el alto horno puede ser cargar hierro esponja briqueteado en caliente, HBI en inglés. El hierro esponja briqueteado en caliente ya está reducido, por lo que solo hace falta calentarlo y fundirlo, y por ende se va a usar menos coque para reducción en el alto horno, reduciendo la huella de CO2 del alto horno. Finalmente, tenemos el impulso para el uso de energía renovable en la producción de hierro utilizando solamente hidrógeno. Hoy en día, una planta Midrex a base de gas natural usa una corriente gaseosa para la reducción con aproximadamente 55% de hidrógeno para producir hierro esponja. Y estamos trabajando para incrementar el uso de hidrógeno a escala comercial ahora y llegar a usar 100% de hidrógeno a escala comercial en el futuro. Por supuesto, hablaré sobre eso más adelante. Como un producto intermedio en la producción de acero, el hierro esponja juega un rol crítico en satisfacer las demandas que tienen los acereros hoy en día. Productos de calidad requieren carga metálica con bajos residuales. El cuidado del medio ambiente está empujando a los acereros a producir aceros de alta resistencia y a producirlos en manera que reduzca las emisiones de CO2. El optimizar las cadenas productivas y maximizar la eficiencia y la productividad hoy es de crítica importancia. El hierro esponja está cubriendo todas estas necesidades. En cuanto al incremento de la calidad de los aceros, el hierro esponja provee un producto altamente metalizado con contenido de carbón ajustable y una buena conversión del óxido a producto terminado. Un producto posible es el hierro briqueteado en caliente, que es preferido para su transporte. Las briquetas son fuertes y pueden ser almacenadas y trasladadas en barco con menor generación de finos que el hierro esponja, lo cual mejora el rendimiento y no requieren sistemas de almacenaje o de carga especiales. Una planta productora de briquetas de tamaño económico puede proveer a varias plantas siderúrgicas en toda una región geográfica. En la foto se puede ver la nueva planta de Cleveland Cliffs en Toledo, Ohio, en Estados Unidos, para la producción de briquetas para el mercado que lo rodea. El otro producto posible es el hierro esponja caliente. Esta es la solución preferida por los acereros, ya que cargando el hierro esponja caliente al horno eléctrico se reducen los costos operativos. En cuanto a los cambios en la cadena productiva, las plantas integradas que producen arrabio
van camino a tener que tomar decisiones importantes. El punto clave es que los productores de acero tendrán que decidir si reconstruir sus hornos de coque, sus plantas de sinter y sus altos hornos cuando lleguen al final de su vida útil, o cambiar a otra tecnología. Hay mucha incertidumbre en cuanto a la posibilidad de continuar con las altas emisiones de CO2 en la vía alto horno, horno BOF. En la transición de alto horno a horno eléctrico, el hierro esponja puede satisfacer las necesidades del presente y del futuro. Los productores pueden proceder por etapas en la transición y mantener su posición en el mercado en cuanto a calidad y productividad, por ejemplo, usando hierro esponja briqueteado en caliente en el alto horno, y esto ya se está haciendo. Algunas empresas siderúrgicas tendrán que decidir si realmente son competitivas en la producción de hierro primario y si quieren seguir involucradas en dicha producción de hierro primario. Ya sé que esto es controversial, pero es algo para pensar. Las plantas integradas pueden utilizar hierro esponja caliente en el horno eléctrico para aprovechar la energía que está en este hierro esponja caliente. Esto les permite lograr no solo alta calidad del producto, sino también maximizar la eficiencia y la productividad del horno eléctrico. Con hierro esponja caliente se baja el consumo energético en el horno eléctrico y se reduce el tiempo de tap to tap, incrementando la productividad de la acería. Hoy vemos que productores de mineral de hierro están incursionando en la reducción directa. Y esto es para proveer carga metálica con bajo nivel de impurezas, utilizando gas natural con bajo costo. Es para proveer soluciones que necesita el mercado y que son más amigables al medio ambiente y lo hacen en forma de hierro briqueteado en caliente. El hierro briqueteado en caliente puede ser producido económicamente cerca de las minas con bajas emisiones y es un producto estable que puede ser vendido en cualquier lugar del mundo. Cleveland Cliffs en Estados Unidos y Metal Invest en Rusia están siguiendo este modelo y otras empresas mineras lo están analizando. Tienen además la ventaja de poder reutilizar los finos de óxido que de otro modo pierden valor económico una vez que llegaron a la planta del cliente. En cuanto a maximizar la eficiencia y productividad del horno eléctrico, los hornos eléctricos más nuevos usan el carbón junto con inyección de oxígeno como una fuente de energía, obteniendo mejor rendimiento del carbón en el hierro esponja comparado con la inyección de carbón. Inclusive hemos desarrollado una tecnología que incrementa el carbón en el hierro esponja si es algo que el cliente prefiere o necesita. Esta tecnología la llamamos ACT o Adjustable Carbon Technology. Está siendo implementada en la nueva planta de Cleveland Cliffs en Ohio que producirá briquetas. En cuanto al cuidado del medio ambiente, vale destacar que mientras que la vía del alto horno termina emitiendo entre 1.800 y 2.200 kilos de CO2 por tonelada de acero líquido, la reducción directa a base de gas natural, horno eléctrico, usando un mix de chatarra y hierro esponja, ya sea caliente o frío hierro esponja, reduce la emisión de CO2 aproximadamente a la mitad. Y ni hay que hablar si se usa hierro esponja producido con hidrógeno, utilizando recursos renovables, y un horno eléctrico también usando recursos renovables. En Midrex hemos estado trabajando varios años ya en adaptar el proceso Midrex para usar hidrógeno verde. Es el proceso Midrex H2 o Midrex hidrógeno. Creemos que los avances en la generación de energía verde y en la generación de hidrógeno vía electrólisis pueden cambiar la industria. El impulsor
de este desarrollo es la reducción de emisiones de CO2. Y está ampliamente aceptado que la única tecnología probada para lograr los objetivos del Acuerdo de París en cuanto a la industria siderúrgica es la reducción directa con hidrógeno acoplado a un horno eléctrico. Muchos países tienen un plan para integrar la producción, transporte y uso de hidrógeno en su economía, y la gran mayoría menciona la reducción directa a base de hidrógeno. Por supuesto que hay obstáculos, pero la tecnología de reducción directa en sí no es uno de los obstáculos más grandes. La tecnología es conocida y probada. Mejoras que se pueden hacer en el alto horno no van a lograr reducciones significativas en cuanto a emisión de CO2, y otras tecnologías solo existen a escala laboratorio. El link al pie de la página lleva a un video de unos 4 minutos. Desafortunadamente no tengo tiempo para mostrarlo, pero lo pueden ver por su cuenta. Ahora pasaré a hacer una breve reseña del proceso Midrex a base de gas natural, para luego pasar al proceso Midrex a base de hidrógeno. En la figura vemos los componentes principales del proceso. A la derecha, dentro de la estructura, vemos el horno reductor. Para ver mejor el horno reductor, lo hemos copiado fuera de la estructura, y aquí vemos la tolva de carga, donde se carga el óxido de hierro, el sistema de alimentación de mineral de hierro al horno, la sección cilíndrica superior del horno Midrex, donde el óxido de hierro entra en contacto con gases reductores a alta temperatura, que son principalmente hidrógeno monóxido. La entrada, no sé por qué el mouse no me responde acá, la entrada de gases reductores ocurre en este ensanchamiento del horno, y debajo está el cono de descarga de producto metalizado. Ya cuando el mineral de hierro convertido en hierro esponja llega a esta zona del horno, ya el producto, el hierro esponja, tiene alta metalización y carbón, y ya es un producto terminado. Hoy en día la descarga del horno es típicamente hierro esponja en caliente, que va o a la acería, o a ser briqueteado, o a un enfriador de hierro esponja, si lo que se quiere hacer es descargar hierro esponja frío. En el centro de la figura está el reformador, donde reaccionan CO2 y agua que provienen del reactor como producto de gas de tope, y reacciona en el reformador el CO2 y el vapor de agua para producir hidrógeno y monóxido. Y este hidrógeno y monóxido se vuelve a recircular al horno reductor para quitarle oxígeno al óxido de hierro y depositar algo de carbón en el hierro esponja. Y a la izquierda están los equipos de recuperación de calor, donde se recupera la mayoría del calor en los gases de combustión que vienen del reformador antes de que salgan a la atmósfera por la chimenea. Y estos gases, digamos, este calor que se recupera, sirve para precalentar los gases que van al reformador. Estos equipos de recuperación de calor le dan una muy buena eficiencia energética al proceso, del orden del 70%. Es decir, de la energía que consume la planta, un 70% se encuentra como energía en el hierro esponja. En la parte inferior de la pantalla se ven las reacciones químicas que ocurren en el horno reductor. Bueno, acá están. Las dos reacciones de reducción y las dos que depositan carbón en el producto. En cuanto al reformador, la composición del gas reductor que produce el reformador
es del orden de 55% de hidrógeno y 35% de CO. Pero tenemos hornos Midrex que operan con valores tan bajos como el 20% de hidrógeno en las plantas Midrex que utilizan gases obtenidos por la gasificación de carbón, como por ejemplo la de JSW Toranagalu en la India, la de JSPL Angul también en la India y la de ArcelorMittal en Sudáfrica. Y tenemos también un horno Midrex que opera con valores tan altos como el 75% de hidrógeno en la planta Midrex de Ferrominera Orinoco en Venezuela. De modo que el horno reductor Midrex opera con una amplia gama de gases reductores y está solo a un paso de operar con 100% de hidrógeno. Veamos entonces de qué se trata el proceso Midrex con hidrógeno. El proceso Midrex a base de hidrógeno es nuestra iniciativa más grande en cuanto a investigación y desarrollo para producir cantidades comerciales de hierro esponja de alta calidad usando cantidades mayores de hidrógeno. Para nosotros la pregunta no es, ¿podemos producir hierro esponja con hidrógeno? Sino, ¿cómo podemos ayudar a las plantas existentes a hacer la transición a usar más hidrógeno? El objetivo final es producir hierro esponja con bajas emisiones de CO2 usando 100% de hidrógeno, con hidrógeno producido vía una fuente de trabajo de energía de bajo carbón. Hoy, con mínimas modificaciones a la planta existente, nuestra tecnología puede reemplazar hasta un 30% del gas natural usando hidrógeno. En el gráfico se ve el flujograma del proceso Midrex hidrógeno al 100%, que es similar al proceso Midrex, con la diferencia que en vez del reformador existe un calentador. Y aquí se hace la introducción de hidrógeno proveniente de terceros. En el futuro cercano tendremos hierro esponja producido vía hidrógeno. En septiembre del 2019, Midrex firmó un acuerdo con ArcelorMittal y el primer proyecto en este acuerdo de colaboración es demostrar en la planta de ArcelorMittal en Hamburgo, en Alemania, la producción a escala y uso en la acería de hierro esponja producido con 100% de hidrógeno como gas reductor. Es decir, la planta Midrex más antigua en operación será ahora el lugar donde se demostrará el último avance en producción de hierro esponja a base de hidrógeno. Esta planta de demostración producirá 100.000 toneladas de hierro esponja por año, trabajando junto a ArcelorMittal como pioneros en usar energía renovable en nuestra industria, con una tecnología clave para lograr que Europa sea carbono neutral para el año 2050. Los puntos principales de esta gráfica son que el proceso Midrex a gas natural, con el proceso Midrex a gas natural es posible reducir las emisiones de CO2 a la mitad. Los números que ven aquí son menores a los que han visto, pero son estrictamente para el proceso Midrex solamente. En la medida que el hidrógeno se vuelva disponible, se lo puede ir agregando al proceso Midrex con pocas o ninguna modificación. Aquí vemos tres casos como ejemplo, con un 20% de hidrógeno, un 50% y un 70%. Pueden ver que la composición del gas cambia, o sea, el gas reductor, pero no significativamente, ya que empezamos con 55% de hidrógeno. Y las emisiones de CO2 van decayendo a medida que reemplacemos el metano con hidrógeno. También notarán que el carbón en el hierro esponja va a ir decayendo. Y esto es debido a la menor cantidad de CO y de CH4 en los gases de proceso. En el proceso Midrex con gas natural podemos usar la tecnología ACT para incrementar el carbón hasta un 4%.
Y el ACT se puede usar también con mayores concentraciones de hidrógeno, pero será menos efectivo. Y por eso estamos trabajando en encontrar maneras más eficientes para agregarle carbón al hierro esponja. Y finalmente, cuando el hidrógeno sea abundante y haya bajado su costo, la planta se puede convertir a 100% hidrógeno, o en el caso de una planta nueva, el proceso se puede simplificar. Este es el flujograma del proceso Midrex usando gas natural que ya hemos visto. Una tecnología Midrex usa tecnología Midrex probada que ya está en uso con más de 90 plantas de referencia. El proceso Midrex provee una reducción inmediata de la emisión de CO2 de aproximadamente un 50% y permite el uso de hidrógeno cuando esté disponible para seguir reduciendo la emisión de CO2. En esta ilustración del proceso Midrex a gas natural con adición de hidrógeno, probablemente haya un aumento paulatino de disponibilidad, primero de hidrógeno marrón, o sea, usando fósiles, y luego de hidrógeno verde. La disponibilidad también puede que sea variable según la hora del día y de la estación del año, dependiendo de cuál sea la fuente de energía eléctrica que se utilice para generar el hidrógeno. Y aquí vemos el mismo flujograma, el horno Midrex, lavador de gas de tope, compresor para recircular los gases, sistema de recuperación de calor, pasa por el reformador Midrex y vuelve al horno reductor para ir llevando a cabo la reducción. Y aquí, digamos, se muestra la introducción de hidrógeno de terceros al circuito y llegado un momento para proteger el catalizador va a haber que agregar vapor. ¿Okay? El hidrógeno puede llegar a ser hasta un 100% del gas reductor y desplaza el gas natural en una relación de aproximadamente 3:1 a la entrada de la planta. Y la reducción de emisión de CO2 es directamente proporcional al uso de hidrógeno como materia prima. El hidrógeno puede ser generado en el sitio o llegar vía gasoducto. Puede ser hidrógeno verde o no tan verde. Para mayores cantidades de hidrógeno inyectado hace falta agregar vapor al proceso para proteger el reformador. El vapor puede generarse en el mismo proceso de la planta o una caldera auxiliar. Esta es tecnología muy simple. Y estas son las dos opciones con 100% de hidrógeno. Ya sea que llegue el hidrógeno de terceros o que el equipo generador de hidrógeno se integre al proceso. El hidrógeno puede venir de terceros y ser agregado al circuito del proceso Midrex. Si el hidrógeno se genera en otro lado, llegará vía un sistema de distribución en forma de gasoducto. Por otro lado, si hay electricidad disponible, el equipo de electrólisis puede ser instalado en el sitio con alguna integración al proceso. En la segunda opción, algunas tecnologías de hidrógeno, de hidrólisis, pueden ser integrados al flujograma, como por ejemplo electrólisis con óxido sólido. Opera a altas temperaturas y baja presión, lo cual es similar al proceso Midrex. En este caso se puede integrar al proceso y optimizar el uso de la energía térmica y del agua entre ambos procesos. La selección del flujograma dependerá de lo que esté disponible en la planta. También, por favor, notar la cantidad de hidrógeno necesario para una planta Midrex del tamaño de un alto horno. Estos son números muy grandes. Pero existen obstáculos para la implementación. Primero está el obstáculo del carbón. El carbón en la industria del hierro ha sido usado durante muchos siglos y existen muy buenas razones para ello. Provee energía y reduce la temperatura de fusión del hierro.
Además, los productos de acero contienen carbón en la aleación. El punto clave es que la producción de acero sin recurrir a carbón requerirá más energía no fósil que los métodos actualmente en uso. Es una cuestión de termodinámica y no hay nada que se pueda hacer al respecto. Y en eso reside la gran ventaja de la chatarra. El problema del carbón lo tendrán que resolver en principio los aceristas, tal vez con ayuda de la reducción directa. En esto, el carbón en el hierro esponja tiene un rendimiento mayor y más consistente en el horno eléctrico que las fuentes de carbón externas. Hay que tener en cuenta que las fuentes de carbón en la ruta reducción directa horno eléctrico podrían no ser fósiles. Es poco probable que se pueda producir acero sin hacer intervenir el carbón en alguna medida, pero se pueden lograr reducciones significativas en la emisión de CO2 usando hidrógeno en la reducción directa. Existe también un problema de escala en cuanto a la producción de hidrógeno. La reducción directa requiere, como mucho, unos 600 metros cúbicos de hidrógeno por tonelada de hierro esponja para la reducción solamente, o sea, unos 58 kilos de hidrógeno por tonelada de hierro esponja. Una planta Midrex de 2 millones de toneladas requeriría unos 162.500 metros cúbicos de hidrógeno por hora, o sea, unos 14.500 kilos de hidrógeno por hora. Los electrolizadores actuales generan aproximadamente 200 metros cúbicos por hora por megawatt de potencia. Y el electrolizador PEM más grande anunciado es de 20 megawatts, o sea, unos 4.000 metros cúbicos por hora. La siderúrgica Voestalpine en Austria está operando un electrolizador de 6 megawatts, por lo que en este momento una planta de 2 millones de toneladas requeriría 135 de estos electrolizadores, similares a los que está actualmente operando en Voestalpine, en Austria. Para ser verde, el hidrógeno debe ser producido con electricidad sin recurrir a combustibles fósiles. Se puede generar más electricidad en base solar y usando el viento, pero las redes eléctricas tendrán que ser ampliadas. Las fuentes nuevas de hidroelectricidad son limitadas y la energía nuclear tiene sus contratiempos también. Tampoco están disponibles aún el transporte y el almacenamiento de hidrógeno en la escala requerida. En resumen, no se produce suficiente hidrógeno actualmente en el mundo y se requerirán inversiones significativas para producir electrolizadores y la generación eléctrica y distribución eléctrica que lo soporte. El tercer obstáculo es la cuestión de costo. Esta es una figura obtenida de la publicación H2 at Scale del Departamento de Energía de Estados Unidos. Muestra el costo actual de generar hidrógeno vía electrólisis en la columna de la izquierda, $4.20 por kilo de hidrógeno, comparado con el costo de generar hidrógeno mediante reformador de vapor con gas metano o gas natural, Steam Methane Reformer, en la columna de la derecha. Llegan a la conclusión que para que el hidrógeno sea competitivo sin incentivos, el CAPEX deberá reducirse a 1/3 o 1/4 parte del costo actual, y el OPEX también necesita una reducción similar. El OPEX es mayormente electricidad, lo que significa que el costo de un suministro continuo de electricidad verde debe ser del orden de 1 centavo de dólar, tal vez 2, lo cual es muy barato. Hoy en día, el costo de energía a base de vientos o solar está en el orden de 3 centavos de dólar por kilowatt hora en Estados Unidos, lo que indica que probablemente harán falta otros incentivos que los puramente económicos. Estamos hablando de incentivos impositivos, como un impuesto al uso de combustibles fósiles y o desgravaciones a las inversiones para que esto sea posible.
si lo que se busca es descarbonizar totalmente la industria siderúrgica. Pero por suerte es concebible que se puedan reducir los costos, tanto de capital como operativos, en el futuro próximo. Mientras tanto, veamos qué está ocurriendo en la actualidad. Estas son las plantas nuevas Midrex, 2 en Argelia y 1 en Estados Unidos. Las 3 plantas aprovechan gas natural de bajo costo, son de tamaño comparable a Altos Hornos, y en el caso de la planta de Estados Unidos es ejemplo de una empresa minera que se está expandiendo hacia la reducción directa. La planta Midrex de Tosiali en Argelia tiene una capacidad de 2,5 millones de toneladas al año y un horno reductor de 7,65 metros de diámetro. Fue construida conjuntamente con la empresa Polworth del grupo SMS. Arrancó en noviembre del 2018 y ha demostrado que puede producir 7.700 toneladas por día, o sea, 320 toneladas por hora. Puede producir hierro esponja caliente simultáneamente con hierro esponja frío, o 100% de hierro esponja frío cuando le estén haciendo mantenimiento de rutina al horno eléctrico. Se puede ver apenas en la foto que existe una galería con un sistema de transporte en caliente a la acería. La acería es el edificio verde que está detrás de la estructura del horno reductor. Y una característica de los hornos Midrex de mayor diámetro es que tienen 2 líneas de entrada del gas reductor al horno, uno de cada lado del horno. Tosiali es una empresa siderúrgica turca que decidió invertir en Argelia con acería, reducción directa, laminación y planta de pellets. La otra planta nueva en Argelia es la de AQS, Algerian Qatari Steel, un joint venture entre el gobierno de Argelia y el gobierno de Qatar para instalar una siderúrgica en la zona de Jijel, en Argelia. La planta Midrex es una planta casi idéntica a la de Tosiali, y en esta foto se aprecia mejor la galería con el sistema de transporte de hierro esponja caliente a los silos de acería durante la fase de construcción. La planta está lista para arrancar, pero el cliente tuvo serios problemas con el contratista por la instalación del sistema de recepción y carga de óxido, lo cual ha retrasado el arranque. La tercera planta es la de Cleveland Cliffs, que se ha terminado de construir y que ahora está en la fase de pruebas de equipos a pesar de la pandemia. Es una planta de 1,6 millones de toneladas al año para producir 100% de briquetas y está ubicado en Toledo, Ohio, en Estados Unidos. Pertenece a la minera Cleveland Cliffs. La torre del horno reductor tiene una altura de 137 metros y la construcción e instalación de la torre se hizo en forma modular. De allí la grúa gigante para ir izando secciones de la torre con estructura, ductos y equipos montados en el suelo e izados por la grúa, una sección por vez. Y el objetivo era reducir los tiempos y costos de instalación. Esta planta puede producir briquetas con alta metalización y alto carbón para hornos eléctricos, o briquetas con alta metalización y bajo carbón para altos hornos. Y tiene como objetivo las acerías que están en su zona de influencia. Resumiendo, el proceso Midrex a base de gas natural es una tecnología probada para la producción industrial de hierro primario, usando hidrógeno fósil a plena escala. El proceso puede reducir las emisiones de CO2 en alrededor de un 50% comparado con la ruta tradicional alto horno BOF. También puede asistir a bajar el consumo de carbón y las emisiones de CO2 en el alto horno si se carga hierro briqueteado en caliente producido usando gas natural. La reducción directa es también una tecnología puente para la producción de hierro primario a medida que el hidrógeno se vuelva disponible a escala.
la flexibilidad del proceso es muy apropiada para una fase de transición, en la que pensamos que la disponibilidad de hidrógeno va a ser variable, especialmente si depende del viento o de la energía solar, y no hay forma de o acumular energía eléctrica o hacer acumulación de hidrógeno. Las plantas existentes pueden ser convertidas a 100% de hidrógeno a medida que se desarrolle la economía de hidrógeno, y las plantas nuevas pueden ser diseñadas para tener flexibilidad. Los obstáculos que vemos en el futuro inmediato son el costo y disponibilidad de hidrógeno. La unidad modular de producción de hidrógeno verde deberá ser incrementada de 30 a 100 veces para suministrar lo que requiere una planta Midrex. También hará falta mejorar la economía de escala para reducir el costo de inversión y poder tener acceso a financiación para el proyecto. Los costos de producción de hierro esponja ciertamente deberán ser competitivos. Para eso, probablemente se requiera la implementación de regulaciones que incentiven el uso de hidrógeno como fuente energética que pueda ser transportada y almacenada. Y habrá que considerar la competencia de otros usuarios potenciales de hidrógeno, ya que la producción de acero es un negocio muy competitivo con márgenes de ganancia que son relativamente limitados. Lo más probable es que veamos plantas de reducción directa, nuevas y existentes, que paulatinamente irán cambiando su matriz energética al introducir hidrógeno e ir recortando el consumo de gas metano, por lo menos en el futuro cercano. Bueno, esto es lo que tengo para la presentación de hoy. Muchas gracias.